Bien, ¿cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Están desayunando? Romy, ¿cómo estás? José, Bárbara. Yo voy saludando a los que tienen la cámara prendida, los que no se dan por saludados. Vamos a ver qué estamos tomando. Ahí va, ahí está Dani. ¿Cómo estás, Dani? Tantos años de no vernos face to face. Les damos la bienvenida a esta especie de taller, de conversación, de reflexión, de encuentro. Ya me cuesta ponerle un nombre específico a los espacios, creo que son espacios de humanización, básicamente, de hablar, de reflexionar juntos. Mi nombre es Sin Rubinstein, tengo 47 años, hace 22 que soy consultora. Dani Zucaxer sabe hace cuánto soy consultora. Básicamente no tenía canas en ese momento. Soy química de formación, luego estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires y hice un máster en recursos humanos. Actualmente sigo casada, tengo 2 niños. Escribí un libro llamado Design Thinking en Acción, donde hablo un poco de Design Thinking para recursos humanos, en particular el área de personas. Este año tuve la suerte y la bendición de que me hayan elegido mis colegas como la HR Influencer 2021 de Argentina. Gracias a alguien de ahí me votó, porque realmente fue una sorpresa para mí y para mucha gente que yo esté en el número 1. Agradezco enormemente ese voto de confianza. Y si me ven por ahí, seguramente va a ser en bicicleta. Ando mucho en bicicleta. Voy a mis trabajos en bicicleta, voy a mis clientes en bicicleta. Y básicamente a lo que me dedico es hacer consultoría integral en transformación cultural. Y cuando tenía que hablar sobre transformación cultural, pensé con todos los millones de cosas que podemos abrir sobre qué sería productivo hoy establecer una conversación. Hoy es lunes, quizás de acá al viernes se pueden llevar alguna cosa nueva para hacer. También soy Agile Coach, me desarrollo como agilista. Cuando empecé a hacer agilidad en recursos humanos era el bicho raro de la agilidad. Mis compañeros agilistas me decían, ¿vos no desarrollás software? ¿Es esa agilidad? Bueno, hoy por suerte somos un montón de colegas de recursos humanos que estamos trabajando desde las metodologías ágiles, desde las herramientas de agilidad. En particular, la mía es el Design Thinking, hago consultoría integral desde esa herramienta. Y como decía Yael, además, soy la directora académica y la facilitadora de un programa llamado HR y Agilidad, que con Rosario no solamente vibramos este año, sino que debutamos y con más de 50 y tantos colegas aprendimos a dar los primeros pasos ágiles. Fue un programa bellísimo y agradezco enormemente la posibilidad de haber sido parte de esta aventura loca a la que me invitó la Ditela. Y también tengo 2 labs, un lab en formato abierto, un lab sobre estructuras liberadoras y un lab sobre Design Thinking en Acción, que son programas abiertos específicamente para colegas de recursos humanos, coach, agilistas que quieran venir a formarse en estas herramientas ágiles. Y para terminar la presentación les cuento que para mí todo el conocimiento que se comparte se multiplica, por eso todo el tiempo estoy compartiendo cosas, por eso escribí el libro, por eso hice un podcast que se llama Agilidad ATR. Es un podcast muy chiquitito, dura 10 minutos cada episodio, es el tiempo que yo me aguanto escuchar un podcast. Así que si quieren saber el ABC de la agilidad, métanse en Spotify, Agilidad ATR, van a disfrutar un montón de pequeños episodios. Esta semana además tuneé mi canal de YouTube, que estaba un poquito a mal traer, así que ahí también hay un montón de información, y hay un Telegram llamado Facilitando la Transformación, donde estamos compartiendo todo el tiempo diseños de transformaciones, así que quien tenga Telegram después me puede pedir el link y se los puedo enviar para poder compartir también esa información. Y me acompaña la enorme, la preciosa, la increíble Dina Spampinato, que además de que es una amiguísima de la casa, es una facilitadora visual, hace registro gráfico y presencias dibujadas. Cuando yo trabajo con Dina, siento que sobran las palabras, que todo lo que ella puede mostrar en una pequeña y enorme gráfica refleja mucho el espíritu y el ADN de la conversación y ayuda a conectar justamente y organizar las ideas, la información con dibujos y herramientas visuales. Así que les voy a pedir un aplauso enorme para Dina, que va a estar trabajando en las sombras, pero no va a estar iluminada por los conceptos y por todas las habilidades y el brillo de su capacidad gráfica. Ya lo van a ver, es hermoso el trabajo que hace Dina, así que también espero que lo puedan disfrutar. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a los bifes. Vamos a hablar de la transformación en la cultura organizacional y en particular de las tensiones, del mapeo de las tensiones asociadas a la transformación y obviamente al movimiento que conlleva este mapeo. Es una propuesta específica para equipos de HR en cómo acompañar la transformación cultural cuando empezamos a sentir ciertas tensiones. Y si no las sentimos, quiero ya spoiler algo, están aunque no las sintamos, ¿no? Capaz que el trabajo también tiene que ver con reconocerlas y poder accionar por sobre ellas. Pero para empezar,
Vamos a hacer un check-in de tensiones, a ver si estamos acá. No nos vamos a hacer masajes, podríamos registrar qué parte de tu cuerpo está tenso, podría llegar a hacer un check-in de tensiones, pero vamos a hacer algo un poco menos volado porque hoy es básicamente el lunes a la mañana y está difícil para hacer algo muy volado. Simplemente les voy a pedir que hagamos un ejercicio que se llama 10x10. Es muy fácil, les voy a pasar el link, vamos a trabajar en un Hook Club. Así que les voy a pedir que ingresen a este Hook Club y vamos a hacer este ejercicio en un segundo más. El ejercicio 10x10 es de la siguiente forma. Vamos a ir encontrando palabras ante la misma pregunta en 10 iteraciones, ¿ok? Básicamente lo que vamos a hacer es repetir una y otra vez el ejercicio hasta completar las 10 vueltas. Así que si van ingresando, me avisan si está todo bien para ingresar. ¿Pudieron? ¿Están pudiendo? hookclub.com/tensiones. ¿Sí? Háganme un ok si lo pudieron ingresar. ¿Estamos? Perfecto. Ahí. Hola Nadia, ¿cómo estás? Nadia me dijo ok y ya reconocí a alguien, esto es genial. Bueno, muy bien. Si estamos adentro, entonces primera iteración, una palabra con que asocio la palabra tensión. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Relajamos un toque, miramos un poco la pantalla. Segunda iteración, otra palabra con la que asociamos la palabra tensión. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relajamos un poco los hombros, miramos la pantalla, a ver con qué me conecto. Tercera iteración, una palabra con la que asocio la palabra tensión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paren las rotativas, miramos la pantalla, relajamos un poco el cuerpo, miramos a ver qué salió. Cuarta iteración, una palabra con la que asociemos la palabra tensión. Ya estoy tensa. Cuarta iteración, vamos, una palabra, vamos. Esto va generando como... Vamos por la cuarta iteración y siguen pasando palabras, vamos mirando a ver qué onda. 3, 2, 1, tiempo. Paramos un cachito. Miramos la pantalla otra vez, quinta iteración. A partir de ahora, tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Sexta iteración, miramos la pantalla, a ver con qué resueno. Miro. Tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podría ser personal trainer, pero no lo soy facilitadora. Estamos en la séptima iteración. Miramos la pantalla, conectamos con la palabra. ¿Qué palabra te resuena? Séptima iteración. A partir de ahora, tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Octava iteración. Miramos la pantalla, a ver con qué resueno. Miro las palabras, a ver si alguna me parece interesante. Agrego una última palabra, son 8 ya. A partir de ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Novena iteración. Miro, ver qué apareció nuevo. En la novena iteración, a partir de ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la juegan en la última vuelta. Ya estamos terminando los primeros 10 de todas las iteraciones que vamos a hacer a partir de ahora. Tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Alguien más está chivando como yo? Bueno, yo ya estoy a esta altura, ya estoy entrada en calor, no sé ustedes. Pero miren lo que sale acá. Miren las palabras con las que asociamos la tensión. Ansiedad, angustia, presión, malestar, nervios, preocupación, estrés, cansancio, agotamiento, frustración. Quedémonos con esta foto de las palabras con las que elegimos. Y hay algunas que aparecen como incipientes, ¿no? Como aprendizaje, paradigma, ambigüedad, fuerza. Voy agarrando otras palabras que están como más ahí, firmeza, descanso. Vamos a ver qué hay con esas palabras en principio, pero nos quedémonos con esta imagen. Cuando uno habla de la palabra tensión o empieza a conversar sobre la palabra tensión, lo primero que aparece rápidamente son totalmente palabras negativas, ¿sí? Siempre en la mayoría de los casos, yo le digo al equipo, mira, vamos a atravesar una conversación sobre tensiones, ya nos estamos focalizando en que lo que vamos a hablar es algo sobre
algo negativo, ¿no? Algo que nos molesta, algo que nos incomoda. Sobre esto vamos a trabajar en el día de hoy, porque lo que yo les voy a proponer es justamente una herramienta para atravesar conversaciones sobre tensiones, teniendo en cuenta que el paradigma que se activa cuando yo le propongo a un equipo hablar sobre tensión cultural es un paradigma que tiene que ver con todas estas palabras que acabamos de nosotros compartir. Temas que son temas que nos cuestan hablar, pues son temas muy, muy, muy difíciles, o por lo menos que tenemos una mirada sobre ese tema que es negativa, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Quizás me voy un poquito atrás, pero como vamos a hablar de cultura organizacional, no sé si todos están familiarizados con el concepto, así que vamos a hacer algunas declaraciones conceptuales mínimas, pero sí para estar un poco en la misma página, ¿sí? Estamos en un momento muy particular, como decía Yael, un momento único en la historia de las organizaciones, por supuesto. Hoy hay muchísimas mesas de directores que empiezan a hablar de la cultura organizacional. Y este tema fue un tema invisible durante muchísimas décadas, ¿no? Cuando nosotros empezábamos a hablar sobre cultura organizacional, las organizaciones en general nos miraban como diciendo, ¿qué? ¿No? O porque no se entendían los conceptos, o porque había un desconocimiento del impacto que tenían los resultados de la cultura organizacional y del negocio, por supuesto, e incluso porque era un tema muy intangible, ¿no? Entonces no se entendía la relación entre la cultura y la producción de resultados, la cultura y el negocio. Y la cultura además siempre pareció ser un tema del área de personas. O sea, era un tema que íbamos a involucrar nosotros y que era específicamente una responsabilidad de recursos humanos. ¿Estamos de acuerdo con esto? No es un tema nuevo. Sin embargo, es un tema que ahora empezó a resonar en otro tipo de escenarios. Hoy, ¿en qué estamos hoy con respecto a este tema? Y estamos en un lugar distinto porque las organizaciones están llevando adelante procesos importantes de transformación, de alguna forma necesitan adaptarse a la cultura, a la complejidad de la realidad de gestión que hoy estamos trabajando, y para esto tienen que ser innovadoras. Entonces la cuestión de la cultura organizacional empieza a tener un relieve mucho más fundamental. Hay un estudio de Hartman del 2006 con Naranjo que lo actualizó en el 2012 que dice que la cultura es uno de los factores principales que más pueden estimular la cultura y la conducta innovadora de los miembros de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hacemos que la innovación sea un valor fundamental para la organización y se logra que las personas no solamente la acepten, sino que se comprometan en ella. Entonces, estamos hablando hoy de que ya los estudios empiezan a mostrar que existe un puente entre el trabajo sobre la cultura organizacional y la capacidad de una organización de ser más innovadora. Son cosas que van totalmente de la mano. ¿A alguien le sorprende esto? No nos sorprende esto. Pero hay gente que dice, ¿en serio? ¿Tiene algún grado de relación? Vamos a la definición más tradicional. Vamos a parar un poco la pelota, un poco para ponernos de acuerdo en esto. La definición que a mí me parece más tradicional, ustedes saben que en cultura organizacional hay 20.000 definiciones, no hay una definición única. A mí me gusta mucho la definición de Jane, pero tengo una pequeña modificación a esa definición. La definición de Jane dice, si la recuerdan, la cultura organizacional es un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas. A mí me gusta decirle que son presunciones básicas creadas, no son inventadas, sino que son creadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo para ir dando de alguna forma al aprendizaje, al aprendizaje que nos enfrenta a la posibilidad de adaptarnos tanto a los desafíos externos como a la integración interna de esos desafíos y que sea ejercido con la suficiente influencia para ser considerada como válida. Estos comportamientos son válidos, por lo tanto pueden ser enseñados a otras personas nuevas en la organización como una forma correcta de percibir, de pensar y de sentir esos problemas o esos desafíos. Esa es la definición de Jane y de alguna forma lo que Jane nos plantea es, para lograr decodificar todo esto, tenemos que buscar estos modelos de pensamiento, de acción que hay detrás de las cosas que hacemos en las organizaciones. Esa es la clásica. Pero hoy por hoy ya tenemos algunas otras que nos hablan de la capacidad de gestión que hay en la cultura organizacional. La cultura organizacional se puede gestionar. Y esto viene de la mano de Hofstede. Ustedes no sé si lo conocen, es un autor que fue para mí en los 80, uno de los que más trabajó en cultura, pero en el 91 dice algo que para mí es muy interesante, y es que si queremos intervenir en la cultura organizacional, tenemos que hacerlo desde las prácticas y nunca desde lo valorativo. Esto se debe a que muchas veces las prácticas organizacionales se entienden mucho más por la acción
que justamente por la inferencia de estos valores. Entonces, la idea es poder gestionar la cultura organizacional a partir de los observables, de las conductas que podamos ver, de las prácticas, y no solamente desde la mirada valorativa, que realmente es una mirada que puede tener algún grado, entrándonos un poco en la atención, de tensión asociada a esta conversación. También sabemos, y es algo súper interesante, que la cultura puede ser una barrera o puede ser un acelerador en la innovación. Y desde este lugar, lo que nosotros decimos es que la cultura podría llegar a estimular una conducta innovadora en las personas de las organizaciones, porque puede lograr hacer que se acepte la innovación como un valor fundamental de la organización y que se puedan comprometer con él. Por eso es muy importante poder identificar qué características tiene que tener la cultura organizacional en mi organización para favorecer la innovación. Qué cosas tenemos que hacer para que las personas que trabajan con nosotros se animen a generar adaptabilidad, a generar nuevos procesos, a generar nuevas cosas. Y hay rasgos y valores fundamentales que de alguna forma fomentan la innovación y otros que lo dificultan, ¿no? Por ejemplo, hay uno que todos conocemos, que es la aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros tenemos una organización que acepta el error como parte del proceso de aprendizaje y la experimentación como una forma de lidiar con la incertidumbre, entonces sabemos que en esa cultura posiblemente se pueda trabajar mucho más en la cultura como un acelerador de la innovación. Cuando tenemos una organización donde el error es castigado, o el error no es fuente de conocimiento, o el error habla de que la persona no es capaz, entonces estamos frente a una organización donde el error es parte justamente de una barrera hacia la innovación. Entonces, estas son algunas cosas que nosotros ya sabemos que pueden llegar a generar que la cultura se desarrolle hacia estos lugares de innovación. Ahora, también hay algo que sabemos, y vamos a tocar 2 o 3 temas más desde lo conceptual, y es el poder del liderazgo relacionado con la transformación cultural y en particular con la gestión de la transformación cultural, porque el líder es considerado como un constructor por excelencia de la cultura organizacional. En la medida que el líder se vuelva referente de los comportamientos que desee impulsar en los integrantes de su equipo, y también porque ayuda a construir propósitos, visiones compartidas, y por ende le da un compromiso y un marco a la transformación cultural desde el día a día de los equipos. O sea que todo lo que estamos nosotros trabajando desde la definición estratégica de la cultura organizacional son los líderes quienes pueden colaborar con el desarrollo de los rasgos culturales, en particular los principales que para mí son la autonomía, la libertad, el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogestión y proactividad que son necesarias cuando uno está pensando en una cultura organizacional asociada, obviamente, a la innovación. Y por último, hay otros factores claves que me gustaría nombrar, que para mí son súper importantes, y uno es la definición de qué tipo de estructura organizacional estamos generando. ¿Cómo es la estructura de esta organización, no? Porque ahí vamos a poder saber directamente inferir aspectos relacionados con la especialización, con la estandarización, con la formalización, con la centralización y en particular con la delegación. Y todos estos elementos tienen impacto también directo en la cultura organizacional. Y estos aspectos que quizás son más de la estructura, cuando uno diseña estructura se pone a pensar en todo este circuito, también tenemos de alguna forma impacto en los patrones de comunicación, en las formas de interacción organizacional. La gente se comunica entre sí, interárea, fluye, no fluye, cómo estamos estructurados, cómo se manejan los conflictos, cómo se concibe el control y la autoridad. Y todos estos factores justamente van de la mano de lo que es la definición de la estructura organizacional, que impactan particularmente rasgos culturales como ser la lealtad, la participación, la actitud frente al riesgo, el trabajo en equipo. Se dan cuenta que yo nombro los rasgos culturales que quizás son más abstractos, más valorativos, asociados a la elección de cómo va a ser la estructura. Otro factor que impacta muchísimo la cultura organizacional y que además ya vamos entrando en el tema de tensiones culturales, porque es una de las grandes contracturas organizacionales, es el sistema de medición y de evaluación que tiene la empresa, ¿no? Cómo evaluamos y cómo medimos en nuestra organización. Y en particular en cuanto a las políticas, a los criterios y a los indicadores de medición que terminan de alguna forma orientando los comportamientos de las personas, ¿sí? O sea, la persona va calibrando sus comportamientos, sus prioridades, de acuerdo justamente a lo que vamos evaluando. E incluso estas evaluaciones pasan a ser parte como del imaginario colectivo, ¿no? ¿Qué pasa en la evaluación de feedback? ¿Qué pasa?
A través de esta medición, a través de las mediciones y del desempeño en particular, la gente empieza a desarrollar creencias sobre lo que valora la organización. Entiendo claramente qué se valora de mí. Por lo tanto, qué comportamientos son reconocidos y cuáles se consideran disfuncionales, también es algo que nosotros construimos en la cultura cuando, por ejemplo, definimos los patrones y los sistemas de medición y evaluación. Y otro factor clave, y el último que voy a nombrar, es el de la mirada sobre las prácticas cotidianas, ¿no? Que tiene que ver justamente con el indicador más importante, que es cómo se comporta la gente en la organización, cómo se hacen las cosas. Y en esencia, esa es la mayor manifestación de la cultura organizacional. Y es precisamente a través de estas prácticas como podemos básicamente intervenir en la transformación cultural sin violentar a las personas, ¿no? Porque estamos atravesando la conversación de cómo las personas se comportan a partir de sus propios comportamientos. Ahora, estamos hablando de la transformación y estamos hablando del tsunami de la transformación, como le llama Ale Melamed. No sé si algunas leyeron esa definición, pero yo cuando leí el tsunami de la transformación a mí me hace mucho sentido. El tsunami es un concepto que Ale plantea un poco hablando de la exponencialidad, ¿no? Que vino para quedarse en nuestra transformación. Citando un poco la ley de Revans, que dice que para sobrevivir una organización tiene que aprender al menos con la misma rapidez con quien cambia el entorno. Y es una definición súper interesante, que es cómo estamos aprendiendo, con qué nivel de velocidad estamos aprendiendo, cómo es el concepto de aprendizaje en mi organización. Aprender es el recurso que tiene la cultura para adaptarse y mejorar el entorno de incertidumbre y complejidad a la que está gestionando. Y no hablamos solamente de aprender desde la capacitación, que es súper importante, sino en general, cómo estamos aprendiendo en el día a día. ¿Qué pasa cuando la transformación sube por el ascensor y nosotros, desde la cultura, vamos por la escalera? Y a veces ni siquiera hay luz de emergencia en la escalera. No estamos como tanteando a ver dónde está el escalón para poder subir, porque estamos en otra dimensión, en otra velocidad. Por eso es importante poder trabajar y facilitar conversaciones sobre las tensiones, porque las tensiones existen y son muchas cuando estamos hablando de la transformación cultural, y eso es parte de nuestro desarrollo como líderes, en particular desde recursos humanos, porque las tensiones están en múltiples escalas. Tensiones relacionadas con la tarea, tensiones relacionadas con lo interpersonal, tensiones relacionadas con la propia emocionalidad que uno tiene frente a la transformación, tensiones respecto de cómo la innovación le pega a las ventas, le pega al circuito comercial, le pega a la rentabilidad, tensiones respecto del corto plazo y el largo plazo, tensiones respecto a cómo equilibramos los tres habilitadores más críticos, lo tecnológico, lo humano y los procesos, cómo equilibramos estas tres patas de nuestro quehacer, la eficiencia en tensión con la flexibilidad, en particular en empresas más tradicionales, cómo el modelo de gestión que era puramente eficiente se vuelve un poco más flexible, sin perder eficiencia. La tensión relacionada con la toma de decisiones de calidad, pero a su vez de que sean veloces y rápidas y adaptativas. Las tensiones entre lo esperable y lo que ocurre, entre el presente y el futuro. Las tensiones reales y también las tensiones imaginarias, las percibidas. Son muchas tensiones, ya tengo todo el cuerpo tenso de solo nombrarlas, pero en particular para mí la tensión más significativa es la división entre el estado actual y el estado deseado. Mucha gente ha perdido la confianza en la transformación. Muchas organizaciones necesitan ver para creer, y ustedes saben mejor que nadie que en la transformación hay un mecanismo inverso. Necesitamos creer en la transformación para que suceda. Nos han enseñado algo que es contrafáctico en relación a esto. Estamos acostumbrados a, no, vos hasta que no lo veas no hagas nada, ¿no? Y la transformación no se ve hasta que hacemos cosas. Razón por la cual hay ciertas señales que ayudan a confiar en la robustez de lo que se viene, y no solamente de la mano de la comunicación interna, de cómo vendamos el proceso, sino además de qué decisiones tomamos desde HR y desde la organización. Y voy a poner como ejemplo la vuelta a las oficinas. ¿Estamos siendo un modelo de aprendizaje respecto de cómo estamos volviendo a trabajar en las oficinas hoy por hoy? ¿Cambiamos, aprendimos, nos transformamos o volvemos a donde estábamos antes? El sábado leí un post de una colega que escribía que el viernes estaba enferma, se hizo un PCR, le dio negativo, y el jefe le preguntó, bueno, entonces mañana venís, ¿no? Fue el jueves. ¿Vamos a volver a trabajar enfermos como hacíamos antes? ¿No? Entonces digo, creo que hay una tensión respecto de qué estamos haciendo de todo esto que fue el aprendizaje de la pandemia y cómo estamos trasladando estos aprendizajes a la transformación que hoy estamos también liderando en la cultura organizacional. Dentro de todo esto, nosotros vimos
algunas cosas y me gustaría que ustedes puedan comentar por el chat, antes de que avancemos con el Canvas, qué observables nos indican y te indican a vos en tu organización que la atención está presente. ¿Cómo la observás? ¿Qué ves? Así que si quieren poner en el chat, ¿cómo me doy cuenta que en un equipo hay tensión? ¿Cómo lo veo? ¿Cuál es el observable que me indica que esto está sucediendo? A ver si alguien se anima a romper el hielo. ¡Burnout! Tenemos un recontraindicador que dice Cami, totalmente. El burnout es uno de los grandes indicadores de la atención y además de la atención no gestionada, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Presentismo. El indicador de presentismo totalmente impactado por la atención asociada a la transformación cultural. ¿Quién más tiene otra? Rosario, muy bien, ahí también. ¿Cuál más bien? ¿Ven en ustedes o en los equipos con los que trabajan? En algunos equipos, los silencios. Cuando las personas más apasionadas se callan. Cristian, es un indicador zarpado ese, ¿no? De repente alguien que era puro talento empieza como a prestarse a silencio. Falta de paciencia, procrastinación, falta de comunicación, poca participación, malestar, falta de comunicación. ¿Alguien tiene alguna de estas en sus organizaciones? La pregunta podría ser al revés. ¿Quién no tiene alguna de estas en sus organizaciones? ¿No? Por eso es importante pensar, bueno, si la cultura organizacional es parte de lo que tenemos que gestionar, ¿cómo lo gestionamos? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Así que vamos a intentar hablar sobre esto un poquito. Ahí Dani suma. Y como volver a uno con flexibilidad y estimular la presencialidad al menos una vez por semana cuando la agenda está estallada de reuniones virtuales. ¿Para qué ir a lo presencial si todo sigue pasando por la pantalla? Sugerencias. Dice Dani que me escribe en privado. Estoy leyendo el privado porque me está escribiendo en privado. Quería leer el mensaje de Dani. Bueno, ahora, ¿son las tensiones algo negativo realmente? ¿O las vivimos como algo negativo? Y acá viene un poco lo que hoy quiero conversar con ustedes. Las tensiones para nosotros en cultura organizacional, si bien nosotros somos propios miembros de la cultura, también las tensiones son como nuestros rastreadores de metales preciosos. ¿Vieron cuando uno ve la película en una montaña donde hay unos changos con una especie como de rastreador de oro buscando a ver si entre toda en todas esas piedras hay como una especie de metal precioso? Bueno, las tensiones son nuestras rastreadoras de metales preciosos porque ahí nos dicen algo respecto de lo que tenemos que prestar atención. Nos dicen, acá hay un asunto que hay que trabajar. Acá hay un tema que tenemos que poder abordar. El problema es que esa dificultad se manifiesta y el lenguaje que la atención utiliza para manifestarse es una forma de comunicación bastante brusca y para nada delicada. Escuchar las tensiones nos agota, porque muchas veces encontramos mucha catarsis, inacción, pesimismo, victimización y hasta falta de confianza en la transformación. Pero si trabajamos con ellas, es posible que encontremos algunos tesoros valiosos justamente para potenciar y allanar el camino de la transformación. Muchas además de estas tensiones se dan en el contexto de lo informal, en el radio pasillo, lo que llamamos el puterío, ¿no? Alguien puede escribir la palabra puterío, que es la palabra más adecuada para hablar sobre esto, ¿no? Ese lleva y trae que decís, ¿por qué cuando hacemos una reunión no decís nada? Y cuando no hacemos la reunión venís y me decís, ¿por qué no lo abordamos de frente, no? Por eso decimos que las tensiones son como el agua. ¿Vieron cuando uno tiene una pérdida de agua en la casa? Que no les toque porque es una especie de misterio loco que además cuesta mucho dinero. Porque el agua cuando empieza a salir por algún caño no va a parar hasta que encuentre una salida. Y si se nos escurre ese agüita y va por otro lado, seguramente tengamos muchos problemas. Por eso decimos que las tensiones son como una pinchadura en el caño de agua, que si no se proporciona un espacio real y concreto para abordarlas, encuentran otra clase de salidas. Y me quiero quedar con Cristian, que decía el silencio. Yo agrego la pérdida de talento. La gente que se nos va y que es talentosa, como otra de las pinchaduras de este caño. Entonces digo, ¿cuánto perdemos, no? Entonces, integrar las tensiones y usarlas como una forma de adaptarnos a las demandas del entorno, al ecosistema organizacional, es parte de lo que cuando uno leía al Giris y a Joe decían la empresa que aprende, ¿no? La empresa que aprende es la empresa también que aprende a gestionar sus propias tensiones culturales. Y un dato favorable y muy interesante tiene que ver justamente con esto, ¿no? La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de afrontarlo, decía Mahatma Gandhi en otro contexto. Pero sí es interesante, como dato favorable, saber que las tensiones existen,
saber que podemos abordarlas y que tenemos que abordarlas, que ese abordaje tiene un valor importante para la transformación, pero además el mejor dato viene de uno de los conceptos más lindos y que más abrazamos desde HR, que es el concepto de seguridad psicológica. Cuando uno, en un equipo, y lo dice Amy Edmondson, ella dice, cuando un equipo tiene altos niveles de seguridad psicológica, entonces es muy posible poder trabajar esas tensiones de una forma relativamente eficaz. Por eso, como facilitadores, podemos, desde el área de personas, animarnos a colaborar, justamente a abordar y discutir las tensiones con franqueza, porque estas conversaciones además son generadoras de confianza y de seguridad a los equipos. Entonces, si quiero trabajar estas tensiones, a prestarle muchísima atención al concepto de seguridad psicológica, que significa básicamente que las personas de los equipos pueden ser ellas mismas, ¿no? Estar en desacuerdo con un propósito es más saludable para la transformación que un consenso por decreto, ¿no? Escribimos un propósito, te digo que sí, en el fondo no creo para nada en eso y no levanto la voz. Por supuesto que de alguna forma estamos hablando de el abordaje sistemático como una forma de poder comprender las diferentes expectativas que tenemos. Y vamos un poquito al Canvas que les vengo a ofrecer. Después les quería mostrar un caso de Vale, pero ya no voy a llegar. Pero en este mapeo vamos a ver una herramienta llamada Cultural Tension Canvas. Es un canvas muy interesante que de alguna forma lo que nos propone es poder conversar con los equipos en estos 6 niveles con 3 niveles de tensión. El canvas que vamos a compartir hoy, y quienes se lo quieran llevar, después le pueden hacer una captura, se los puedo mandar por mail también, es una herramienta que tiene como 2 propósitos. En primer lugar, nos puede ayudar al equipo a alinearse, a diagnosticar la situación actual respecto de la tensión, respecto de lo que funciona, lo que no funciona, qué cosas hacer para avanzar y qué cosas obstaculizan la productividad del equipo en relación justamente a estas tensiones. También, en segundo lugar, a poder priorizar y resolver los problemas actuales, dándoles un buen encuadre y clarificando un desafío que los permita pasar a la acción. ¿Y cómo se usa eso? Básicamente lo que hacemos es, siempre con cualquier Canvas, trabajamos de forma individual y después trabajamos de forma colectiva, pero en principio lo que hacemos es descargar en este Canvas todas las cuestiones relacionadas con el mindset, cuestiones relacionadas con las emociones y cuestiones relacionadas con los comportamientos. Ya este primer ejercicio de pasar en los 3 planos, las conversaciones, nos van a ayudar de alguna forma a poder identificar en las 3 cosas. Yo solo, para quienes quieren pasarlo como al llano, explicar que las emociones son lo que sentimos, que las mentalidades son las creencias y los pensamientos que filtran cómo vemos el estado actual y estado futuro en nuestra organización, y los comportamientos básicamente es lo que hacemos, nuestra forma de hacer las cosas y nuestros rituales incluso, ¿no? Entonces, para cada una de estas partes, lo que tenemos son algunas preguntas. Por ejemplo, para emociones nos podemos preguntar qué sentimientos individuales y colectivos producen emoción y nos hacen avanzar como equipo. En la parte de emociones impulsoras, cómo nos sentimos cuando rendimos al máximo, cuáles son las emociones que queremos sentir como equipo, y en la parte al revés, la parte de la tensión inferior, en los bloqueos podemos poner, por ejemplo, qué sentimos cuando fracasamos, qué sentimos cuando las cosas no salen como pensamos, cuáles son las emociones que no queremos sentir como equipo y sin embargo las sentimos. Cuando hablamos de las mentalidades, ya podemos empezar a pensar qué ideas se interponen en nuestro camino cuando hablamos de limitantes, qué creencias limitan nuestro potencial, y al revés, cuando hablamos de las liberadoras, qué cosas hacen que seamos nuestra mejor versión como equipo, cuáles son las creencias que liberan nuestro potencial y nuestro rendimiento. Y en el comportamiento, cuando hablamos de lo tóxico, podemos preguntarnos qué conductas individuales y colectivas perjudican al equipo, cuáles son los rituales que van en contra de nuestros valores como equipo, qué cosas queremos denunciar o castigar dentro de nuestro equipo. Bueno, ya se dan cuenta que son preguntas como muy amplias, pero en definitiva lo que nosotros queremos en esta primera parte del Canvas es poder mostrar que hay algún grado de tensión. Les voy a mostrar un ejemplo que hice con un equipo de HR. A modo de modelo. A ver, en este equipo habíamos trabajado como emociones impulsoras, el optimismo, creer que los colaboradores pueden ser protagonistas, el interés y la atracción por el riesgo asociado a cambiar. Estamos hablando de un equipo que sentía tensión justamente en la posibilidad de liderar la transformación, y como bloqueos sentían desesperanza en la transformación profunda, la reactividad, detectaron que siempre esperaban que les den el ok para avanzar. Respecto del mindset, ellos comprendían su rol estratégico, entendían que en el centro de transformación estaban las personas, eligieron el design thinking como metodología para poner justamente el diseño centrado con los colaboradores en el centro.
Y dentro de lo limitante pensaban hasta que no se jubilen unos cuantos esto va a seguir siempre así, sin un sponsor nada es posible, es de arriba hacia abajo, ¿no? Algunas cosas que quizás algunos los identifican. Y respecto de comportamientos saludables, se capacitaban e incorporaban herramientas, tenían conversaciones habituales con todas las áreas, rediseñaban su proceso con design thinking y dentro de lo tóxico se comparaban mucho con otras áreas, se consideraban actrices de reparto en la transformación, les faltaba foco, les faltaba tiempo y ya no escuchaban la catarsis porque estaban muy hartas. Y ahí había un post-it, y por eso les quiero mostrar el ejemplo, que es el post-it del medio, que ellos nombraron como una característica saludable y empezamos como a conversar en la atención y era que tenían un listado de colaboradores que eran influencers, el famoso listado de recursos humanos, ¿no? Y sentían que eso era un comportamiento saludable. Sin embargo, cuando empezamos a conversar, empezaron a dudar si realmente había que tener un listado de personas que colaboraran con el proceso o si eso era un comportamiento que en definitiva siempre nos hacía limitarnos a los círculos conocidos y dejaba fuera conversaciones con personas que quizás estaba bueno poder conversar. Una vez que pasamos por esa primera parte del Canvas, que es la parte como del registro, viene la segunda parte y es un poco ya la parte de la conversación propia sobre las tensiones, que es un poquito poder encuadrar ya el desafío como mucho más claramente. ¿Cuáles son las tensiones emocionales que detectamos? ¿Qué vemos en tensión después de haber descargado en el Canvas estos dos niveles? ¿Qué tensiones vemos en el mindset? ¿Qué tensiones vemos en los comportamientos? Y en definitiva, ¿qué tensión cultural queremos resolver? Escribiéndolo en una sola frase que le dé como un poco de encuadre, ¿no? De esta conversación que yo les compartí antes, voy a volver a compartir, esperen que me estoy yendo de pestaña en pestaña y esto implica un pasaje entre compartir pantalla. Ahí va. Este equipo en particular lo que encontró que había una tensión, por ejemplo, emocional entre lo que es víctima y protagonista. Por un lado se sentían muy protagonistas, pero por otro lado se victimizaban mucho respecto de la organización. En el mindset, por otro lado, querían ser parte de la mesa de decisiones, pero por otro lado no veían la oportunidad y entonces eso los tensionaba. ¿Estamos o no estamos? ¿Podemos o no podemos? Y en los comportamientos lograron de alguna forma prepararse para este momento, pero sin embargo este momento los agarraba llenos de tareas y muchas de esas tareas ni siquiera tenían valor. Cuando logramos un poco hablar sobre la tensión cultural que queríamos resolver, la primera cosa que había salido como propia de esta tensión era que no creían en la capacidad de romper con lo establecido y que esa era la tensión principal que el equipo estaba transitando, ¿no? Esta herramienta tiene esa capacidad, la capacidad de alguna forma de llevarnos a un plano donde la tensión sintomática, lo que sentimos, empieza a tener como una especie de frame donde tenemos las tres patas vinculadas con la transformación y las tensiones más mentales, más emocionales y más comportamentales, pero además pasar de lo que sentimos como percepción inicial allá una conversación un poco más profunda de realmente cuál es la tensión asociada a la transformación que hoy tenemos que trabajar, ¿no? La invitación a pasar por esta herramienta es una invitación no solamente para pasar con nuestro equipo desde HR, sino también para acompañar a los equipos que detectemos que tienen sintomatologías de tensión, equipos que vemos muy agotados con mucho burnout, equipos donde vemos talentos que se están yendo, equipos donde vemos altos niveles de ausentismo o de llegadas tarde, o que vemos mucha tensión interpersonal. Así que mi consejo, y les regalo esta herramienta en este día lunes, espero que estén ya activos y activas después de estas 49 minutos, para que se lo lleven y la puedan probar. Mi consejo es pruébenlo con sus equipos, a ver cómo les va. Creo que en los equipos está la posibilidad de decir, bueno, ¿cuál es realmente la tensión más importante que hoy estamos transitando? Encontrarse con esa tensión nos da la posibilidad justamente de poder gestionarla, de poder conversar sobre ella y si tenemos alto nivel de seguridad psicológica, poder atravesar profundamente la posibilidad de transformar y de aprender juntos y juntas. Así que con esto les dejo el cierre de esta presentación. Espero que la herramienta les haya gustado. ¿Les gustó? Y dejemos de pensar que las transformaciones son cosas negativas, tienen una connotación emocional negativa, pero sin embargo son nuestra oportunidad para poder atravesar e impulsar la transformación. Nosotros somos protagonistas de este momento y es un momento clave poder gestionar desde este lugar. Así que quien tenga ganas de después compartirme cómo le fue, quien quiera más información sobre esto, quien quiera pimponear, filosofar, yo la voy a compartir hoy. El que necesite hablar sobre esto, estamos abiertos a poder seguir hablando. Y bueno, nuevamente gracias a Rosario y a él y a todo el equipo de la Ditela por haberme invitado a compartir este pequeñísimo, pero para mí enorme aporte a la transformación.
Gracias, Sin. Aquí yo estuve tomando nota, por supuesto, desde ya, para poder aprovechar la herramienta que nos compartiste. Me pareció muy a tu estilo, sumamente interpeladora y por sobre todas las cosas muy honesta. Así que me encantó, muy inspiradora seguramente para todos y todas los y las profesionales de recursos humanos que hoy aquí nos acompañan. Me voy a presentar antes de dar un breve espacio de preguntas o comentarios o lo que sea en aquello en lo que se hayan visto inspirados o inspiradas. Mi nombre es Rosario Zavala Gallardo, soy la referente del equipo de programas abiertos dentro de lo que es el gran área de educación ejecutiva. Y ahora sí, por supuesto, quiero dar paso, así al ver si alguno de ustedes, o si no leemos algunos comentarios que tenemos en el chat, por supuesto, para derivar algunos comentarios. Bueno, Rita desde ya nos decía que le había resultado muy útil, Lucía muy interesante, Cristian decía que muy buena herramienta, Joana decía muchas gracias, Sin, excelente, Diego, ídola como siempre, Sin, qué placer es aprender con vos. Bueno, si alguien más quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta para Cintia, o bien en este momento aprovechar, desmutearse, ya que estamos en este ámbito de confianza entre profesionales de recursos humanos, también podemos hacerlo. ¿Alguien tiene entonces alguna pregunta, algún comentario fuera de las felicitaciones para Cintia? A ver, Bárbara de Ternium, veo ahí que levantó la mano. Bárbara, sí. Desmuteate nomás, contanos. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Bueno, primero gracias, Cintia, por saber A ver, perdón que te interrumpo, se te escucha un poquito bajo, no sé si soy solo yo. Sí, se corta. Hola, Barbie. Deme un segundo. Hola, ya. Se corta. Ahí va, ahí. Ahí estamos, dale, adelante nomás. Perdón, qué entrada. Cintia, mi pregunta era concretamente en esto de que a veces las transformaciones van por ascensor y nuestros aprendizajes van por escalera. No sé si es una pregunta o una reflexión porque no sé si tiene respuesta, pero primero si existen modos de acelerar esos, por lo menos en esos momentos, ciertos aprendizajes organizacionales de modo tal de hacer frente a esas transformaciones un poquito más rápido. Y la segunda es cómo identificar ese punto justo, ¿no? Porque para que sea una construcción genuina que pueda hacer frente a esto y no como casi que puro bla bla y que realmente no engrane ni genere más tensión. Está buenísima, gracias Barbie por la pregunta. A ver, una de las cosas importantes y es parte de las tensiones, y es uno de los grandes factores de tensiones, es que la perfección no existe, ¿no? Y eso es algo que a muchos de los directores de las organizaciones les generó como una patada al hígado. Cuando le decimos de la agilidad, mirá que lo perfecto no existe, es una ilusión, ¿no? Hay que soltar el sentido de perfección. Entonces, la sincronía y la perfección es algo que no vamos nunca a alcanzar en un 100%, pero sí creo que hay como una combinación de cosas que son las cosas que justamente generan la tensión, o que son las definiciones sobre estructura, las definiciones sobre evaluaciones y desempeño y las observaciones comportamentales de los síntomas que más nos damos cuenta que generan tensión. Ahora, como aceleradores, dentro de la agilidad tenemos varios. Uno es la experimentación, ¿no? Empezar a generar experimentación como una forma de aprendizaje mucho más veloz. Entonces, los ciclos de aprendizaje se van acelerando porque nosotros lo que hacemos es ir probando de forma muy rápida nuestras hipótesis e ir incrementando valor de forma iterativa. Entonces, hay algunos mecanismos más técnicos, no me quiero meter mucho en esto, pero nosotros tenemos mecanismos de aprendizaje que aceleran el aprendizaje justamente porque sueltan el paradigma de la perfección y de la predicción de los comportamientos para meterse en un camino más de la adaptabilidad y del aprendizaje iterativo. Entonces, cuando uno empieza a diseñar mejoras, transformación y aprendizaje del marco de la agilidad, empezamos a decir, bueno, ¿qué tan rápido vamos a aprender? Bueno, tan rápido como podamos probar nuestras hipótesis de forma temprana, ¿no? Eso acelera mucho. Entonces, cuando yo tengo que diseñar, por ejemplo, un nuevo proceso de evaluación de desempeño y estoy 6 meses trabajando en eso, no estoy en el ascensor, estoy subiendo medio como el hombre araña, trepándome por la pared, ¿no? Ni siquiera estoy por la escalera. Ahora, si empiezo a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para generar un piloto, un modelo pequeñito, ir iterando, mejorándolo todo el tiempo? Bueno, eso incrementa mucho la rapidez. Aunque la agilidad no busca la rapidez, sí que es una consecuencia, por ejemplo, de esto en particular. Pero también hay que tomar otra clase de decisiones que son como estructurales. Por ejemplo, yo decido en la organización tener un hub de innovación, tener tribus de trabajo. O sea, hay muchas decisiones que realmente son aceleradoras y que rompen mucho la inercia.
Pero bueno, esto como parte de esto mismo, ¿no? Que es cómo hacemos nosotros para trabajar rápido y cuestionar cómo estamos hablando del desempeño, cómo estamos poniendo sobre la mesa los comportamientos deseables y no, quiénes y cómo estamos facilitando. Digo, el rol del facilitador interno hoy es clave para acelerar todos estos procesos. O sea, son muchos de los elementos que se pueden empezar a trabajar. El aprendizaje organizacional es otro, ¿no? Cómo estamos generando las nuevas capacitaciones, nuevos aprendizajes. Entonces creo que es interesante esto de decir, bueno, ¿cuáles son las teclas que en mi organización son importantes de trabajar? La mayoría de las que yo conozco, Barbie, es la definición de lo que no es perfecto como una posibilidad, el error como parte del proceso de aprendizaje, el modelo experimental como una forma de ser legitimado y oficial, y no del underground, sino mainstream, la posibilidad de redefinir la evaluación de desempeño, los premios, los castigos, y todo ese modelo hay que poner una bomba, hacer ¡pum! Y explotarlo porque ya no responde. Y también los procesos claves, ¿no? La inducción, en particular el onboarding, o sea, cómo estamos recibiendo a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las cuestiones. Ahora, también es cierto que otro acelerador, Barbie, es entender que la cultura organizacional no es nuestra como recursos humanos, es de todos, ¿no? Es de un poco empezar a realmente deconstruir y reconstruir con las organizaciones quiénes somos los responsables de la transformación cultural. Y creo que ahí los líderes también tienen un montón de cosas para colaborar y ayudarnos en tanto embajadores o impulsores de esta transformación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Sin, muchísimas gracias, Bárbara. ¿Alguien más que quiera o que se anime o se atreva? Cristian, ahí nos acercó un comentario por el chat, dice, ahí tenemos otro indicador importante cuando se llega con cierta tensión a la instancia de evaluación de desempeño. Otro factor clave para darnos cuenta de la rigidez organizacional. Sin, ¿qué tenés para aportarnos al respecto o sumar al respecto? Ya dije, le ponemos una bomba a todo eso y empezamos de vuelta. Creo que hay procesos que son como muy claves de alguna forma de mostrar, ¿no? La evidencia de que estamos en una transformación cultural. Una de ellas es el cuestionamiento a las tradicionales evaluaciones de desempeño. Otra tiene que ver con, en particular, el onboarding, que son procesos muy claves, muy claves para mostrar. La otra es el trabajo híbrido y el concepto de vuelta a las oficinas. Creo que hace poquito lo dije en una charla, nos están mirando, están observando cómo estamos reaccionando, cómo nos estamos parando frente a esto, qué tanto aprendimos. Así que yo creo que hay 3 o 4 procesos que hoy estamos como mirando así como muy fuertemente. Si me permitís, uno es evaluación de desempeño, onboarding, definición de la política de trabajo híbrido, home office o presencial, como quieras, y la capacitación, ¿no? Cómo estamos formando los recursos, cómo estamos aprendiendo. Creo que es otro de los factores que también es clave y que también hoy nos reúne en esta conversación, ¿no? Perfecto, Cintia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí nos toca despedir a Cintia con sus aportes y sus brillantes herramientas y aclararles a todos y a todas que el evento todavía continúa. Tenemos preparados para todos y todas ustedes un espacio de testimonio con 2 empresas amigas. Antes de continuar con ese espacio, justamente invitamos a Dina, nuestra graphic recorder que nos está acompañando en el día de hoy, a que nos muestre una versión ahí preliminar del trabajo que está haciendo. No sé, Dina, si estás por ahí para compartirnos pantalla y chusmearnos cómo venimos hasta ahora con esto. A ver. Ahí estamos. Uy, hermoso, qué lindo que está quedando, cuántas ideas geniales. ¿La ven bien, no? ¿La están viendo? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, genial. Gracias, Dina, por compartir. Luego, obviamente, vamos a ver la versión final de este trabajo magnífico que estás haciendo. Ahora sí, nos toca presentar a 2 testimonios de empresas con las cuales desde el área de educación ejecutiva de la Universidad de Itela llevamos ya forjando una importantísima alianza hace ya algunos años y que continúa fortaleciéndose con el paso de las capacitaciones y de las formaciones y las experiencias de aprendizaje. Ellas son Victoria Traverso de Pan American Energy y Ana Miquel Arena, que nos van a estar compartiendo justamente su propia experiencia desde el ámbito de recursos humanos, cómo han ido atravesando estos últimos años la transformación y el cambio organizacional. Así que, sin más, quiero darles pie. No sé quién comienza, Victoria o Ana. ¿Quién está lista para comenzar? Victoria, como quieras. Yo, si no, ahí escuchando a la Cintia, nada, y las preguntas que van surgiendo, también tengo algunos ejemplos para contar, pero Victoria, como vos te sientas... Adelante, Ana, dale. Buenísimo. Ahí, como decía Cintia, cuando hay una transformación,
impacta en todo el sistema, ¿sí? Porque justamente transforma todo. Entonces es como pensarlo en su manera más amplia, ¿no? Como esto toca la evaluación de desempeño, toca los sistemas de reconocimiento o de errores y demás, de castigos, pero toca absolutamente todo y toca la organización en todos los niveles de la organización. Voy a decir una obviedad, pero creo que no está de más. Sobre todo ahora estoy en un doble rol, tanto para Sudamérica, pero también con otra operación más, muy grande. Y cuando hablas de transformación, es clave, inicialmente, aunque suene un obvio, es definirla. ¿Cuál es esa transformación de la que estamos hablando? Porque a veces se habla de transformación y uno es como que pierde noción, bueno, ¿qué es eso, no? Entonces, por ahí definirla en 1, 2, 3 drivers de transformación, que sepan que esos van a ser los en los cuales vamos a estar trabajando todos, ¿no? Desde HR, esto que decían, bueno, ¿quiénes son los dueños de la transformación? Y es HR, por supuesto, porque es el que tiene tal vez el know-how, el que puede guiar a la organización. Son los líderes que tienen que ser un role model y llevar también activamente la transformación en sus equipos de trabajo, ¿no? A veces en las áreas de transformación lo que nos pasa es, bueno, yo soy la responsable de transformación, ¿no? Pero es cómo haces bloque y equipo con todo el área de recursos humanos para que todos estemos hablando exactamente de lo mismo con herramientas o prácticas como muy claves, muy neurálgicas, como también algo nombraba Cintia. ¿Qué procesos clave tenemos que tocar, no? Entonces ir como en esas 2, 3 cosas, como ayudarnos entre todos a que eso sea la conversación de la organización a través de conversaciones y también de prácticas, de herramientas que se van viendo y que van pasando en la organización. Y lo otro que les quería contar es, justamente el año pasado, activamos 2 cosas que en principio podrían parecer como muy sencillas, pero para nosotros nos hicieron como un diferencial también en cuanto a transformación, ¿no? Justo estaba trabajando y definiendo la transformación, se vino la pandemia, cosa que uno nunca estuvo preparado ni estudió para gestionar en pandemia, pero 2 cosas que teníamos ahí como dando vueltas era, uno, tener una comunidad de líderes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Más allá de los líderes en general, que uno siempre los convoque y demás, una vez por mes los convocamos de forma claramente virtual a darles como un overview de dónde está la organización y darles herramientas para gestionar sus equipos en el día a día, ¿no? Entonces eso es como, este es el momento de, mira, estamos todos hablando sobre esto, ¿no? Y me llevo tal tarea para seguir hablándola en el resto y cascadeándola en la organización. Hablamos de seguridad psicológica, vimos un montón de cosas como para, digamos, pilotear o sobrevivir en este contexto que era desconocido, incierto, rarísimo para todos. Y la comunidad nos funcionó muy bien. Y otra cosa que también hicimos, que también fue producto de la definición de la transformación, uno de los drivers de transformación que tenemos es Customer Centricity. ¿Sí? Que cuando vos decís Customer Centricity, sí, yo pongo al cliente en el centro, ¿no? Bueno, pero explicar claramente qué significa eso, de qué manera lo queremos hacer para que eso realmente ocurra como una adopción, un entendimiento primero y una adopción después. Y en eso también nosotros desde HR fuimos un poco role models a propósito, pero que nos vino tremendamente bien, que fue implementar una encuesta. La encuesta tenía desde emociones, y tiene hoy en día todavía, desde emociones hasta temas como más de bienestar y llevados a la práctica, que vamos preguntando como para que se haga un hábito y que no sea algo como satelital, como que el bienestar y determinadas cosas van por ahí y nosotros vamos por otro canal, ¿no? Entonces hicimos una encuesta que se hace mensualmente con el lema de nos cuidamos, que es parte de nuestra propuesta de valor, que en ese momento tomó mucho sentido esto de cuidarnos entre todos, no es que la compañía te cuida, nos cuidamos entre todos. Entonces esa encuesta, esto de tener data e iterar, que es también uno de los principios de la agilidad que decía Isin, esto vamos iterando mensualmente con preguntas que se mantienen estables y otras que hacen a la evolución del momento, ¿no? Entonces con esa información, lo que nos decían en términos de comentarios, esto de estas charlas que por ahí
el puterío que decía así, ¿no? Esto que ocurre en la trastienda, llevarlo a conversación en mesa. Bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos con esto? E ir bajando puntos que hacen a este malestar o a esta experiencia que no es la que todos deseamos, ¿no? Entonces, nada, eso, los líderes y el equipo como bloque, trabajando todos y hablando todos sobre lo mismo, métricas, seguir tirando con la gente para ir viendo esos puntos ciegos que a veces uno cree que el tema está por otro lado, pero en esas encuestas nos permiten monitorear en el día a día. Estamos acostumbrados a la encuesta de engagement del clima que sucede una sola vez. Y en el año nos pasan tantas cosas. Entonces eso para nosotros fue súper útil. Y te quiero dejar ahí espacio, Vicky, contar todo lo tuyo y voy construyendo si fuera necesario sobre lo tuyo también. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy interesante y también subiéndome un poco de la presentación que nos hizo Sin y trayendo este concepto de tsunami de transformación que estamos viviendo, que lo traía Sin de Ale Melamed. Nosotros, bueno, con la pandemia sabemos que todo vino para quedarse y es continuo, que en realidad que vino para quedarse el cambio constante, y eso requiere que desde Recursos Humanos y cada una de las personas que componen las organizaciones hagamos este ejercicio continuo de aprendices. Y acá quiero traer, hacer un zoom in en todo lo que fueron los desafíos durante este contexto, pero hacer un zoom in en un proyecto que lo que pensamos desde el equipo de aprendizaje fue, el aprendizaje, Sin lo trajo varias veces, es continuo, ¿no? Hoy tenemos más que nunca el presente, el concepto esto que nos traía Carol Dweck de la Universidad de Stanford, de la mentalidad de crecimiento en contraposición a una mentalidad fija, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar, que si quieren tiene que ver con un cambio cultural, empezar a trabajar en el mindset de esta mentalidad de crecimiento, en la mentalidad que todo se puede aprender, que obviamente requiere un esfuerzo el aprender cosas tal vez que no estamos preparados, pero en la medida de nuestro talento y de cultivar ese talento podemos transformar habilidades. Y también quería traerles que el aprendizaje continuo pasa a ser una de las 10 habilidades claves del 2025 determinadas por el World Economic Forum. Y eso lo que nos hizo fue, durante todo con todo este contexto, dijimos, repensemos nuestra universidad corporativa, que si quieren, en Pan American Energy teníamos una universidad corporativa de muy buen renombre, con alianzas con instituciones claves, pero había algunas cuestiones del aprendizaje continuo que no estábamos capturando, ¿no? Ese aprendizaje que ocurría en el día a día. Entonces lo que hicimos fue entrar en tensión, ¿no? Porque esta transformación nos puso en tensión, pero esta tensión la vimos como una oportunidad, que eran una de esas palabras que al principio empezaban a salir, ¿no? Y empezamos a trabajar y codiseñamos en una célula ágil una nueva universidad corporativa para desafiar nuestro modelo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo la codiseñamos? Invitamos al negocio, que Ana también lo traía, ¿no? Al cliente final en el centro. Invitamos al negocio junto con distintos perfiles de la organización en una célula conformada con heterogeneidad de seniorities, de antigüedades, de todo, una célula de 12 personas que los pusimos a co-crear lo que ellos esperaban de una universidad corporativa, lo que ellos esperaban de un aprendizaje, empezando a conceptualizar lo que era el aprendizaje continuo. Hicimos un piloto para 500 personas de la organización, salimos con un modelo de un aprendizaje distinto, ¿no? Complementando el aula con acciones online, virtuales, con un sistema que nos permitía ir armando itinerarios y en base a lo que yo voy consumiendo me va proponiendo cosas, en base a contenido mucho más amplio, como traía Sin, de esto que te voy a seguir, Sin, en Spotify, con esto que mencionabas de las células, empezando a complementar distintos formatos de contenido y acercando el contenido todos los días a nuestro entorno de trabajo, ¿no? Y a ese aprendizaje que sucede todos los días. Y para eso, ¿no? Hemos vivido agotamiento, porque es un cambio cultural, que el primer eje del cambio pasa por un mindset, ¿no? Que el aprendizaje ahora es continuo, y no es más en un momento del tiempo, voy a un aula y ocurre el aprendizaje. El aprendizaje ocurre todos los días, en todo momento. Entonces, en ese sentido, trabajamos mucho con los líderes, que traigo de vuelta también un concepto que traía así, ¿no? Como constructores de esa cultura, nos apalancamos mucho en los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los primeros que tienen que dar ese espacio y fomentar
esos espacios de aprendizaje continuo, esos espacios de aprendizaje compartido. Nosotros creemos que también cuando el aprendizaje se comparte, se multiplica. Entonces, los líderes como promotores de espacios de aprendizaje, como promotores de espacio de agenda, porque uno de los principales detractores era, no tengo tiempo para sentarme a ver ni una cápsula de 15 minutos. Entonces, bueno, ¿cómo propiciamos esos espacios y fomentamos? Porque por allí creemos que tiene que pasar el desarrollo de habilidades para el hoy, pero sobre todo para el futuro, ¿no? Convirtiendo a cada uno de los colaboradores, más allá de los líderes como promotores de esta cultura, cada uno de los colaboradores como protagonistas, ¿no? Porque en definitiva pasa por nosotros en esto de estar invitados a esta mentalidad de crecimiento, a esta mentalidad de puedo aprender, me puedo equivocar, puedo experimentar y puedo seguir aprendiendo. Entonces, digamos, nuestro proyecto durante todo este contexto hicimos una pata fuerte en apalancar un nuevo modelo de aprendizaje organizacional. No quiero decirles que ya estamos en pleno éxito y ya lo incorporamos, no, estamos en el proceso de la atención, transitando todavía esa transformación de esta forma de pensar y de pensar en el aprendizaje, ¿no? Pero sí cada vez más tenemos una organización mucho más abierta y empujando y agradecida en esta anticipación que tuvimos de presentarles un modelo de aprendizaje distinto, que de vuelta no viene a matar lo anterior, sino que viene a complementar nuestro modelo de universidad corporativa y a darle, digamos, una solidez mucho mayor con nuevas herramientas apoyadas, también apalancadas en la tecnología, y que invita también a los colaboradores a ser, digamos, promotores de este espacio de aprendizaje. Así que nada, quería traerme estos conceptos de SIN, de la transformación, de la atención, de la palabra de oportunidad, porque en esta atención y en estas transformaciones siempre hay un pequeño espacio de oportunidad, y nosotros lo capturamos con esta evolución de la universidad corporativa. Seguimos transitando la transformación del modelo de aprendizaje, pero creo que para allí vamos, y todos los estudios cada vez más nos dicen que vamos en el camino correcto, de poner el aprendizaje en un modelo continuo. Así que orgullosos de haber, digamos, emprendido este camino, todavía en el camino, digamos. Y creo que el camino va a ser continuo, así que creo que vamos a seguir en el camino por varios años, pero con una organización con mucha permeabilidad y acompañando mucho esta transición que creo que fue co-construida con el negocio, y eso hace que sea clave, ¿no? Porque ellos la construyeron. Nosotros fuimos facilitadores y somos facilitadores, pero el negocio nos dijo que era lo que necesitaban y eso lo modelizamos. Así que, bueno, gracias por el espacio. Ay, Vicky, ¿puedo sumar algo sobre lo que contás? Sí, claro, claro. Vos sabés que en transformación nosotros, bueno, trabajamos con dos pilares muy fuertes, siempre es comunicaciones por un lado, para hacer esa transformación visible de lo definido, y también por otro lado trabajamos en lo que es capacitación, ¿no? En formación. Pero lo trabajamos también, que nos hizo también como acelerar, entre comillas, uno nunca sabe cuánto aceleró realmente, pero sí de poner los temas sobre la mesa de transformación, conectar toda nuestra propuesta de aprendizaje a los drivers de transformación. Entonces también como te lo comunico, te lo cuento, lo dialogo, lo converso, pero también lo aprendo y lo llevo al día a día. Y eso también ha sido como un potenciador de todo lo que es la estrategia de negocio asociada al marco de transformación. Entonces eso sí les sirve también como para tenerlo en cuenta, como para a dónde invertir esa poca atención que tenemos mucha atención, pero poca atención, cómo tratar de optimizarla e ir como al punto. O sea, si me estás hablando de esto, ok, me entrenás de esto, me charlas de esto, y ahí como ganar impacto. Y otra cosa que hicimos con Ditela, también en esto de hablar en el Customer Centricity, obviamente el Customer es el de afuera, es a quien nosotros, digamos, el propósito de la compañía, el nuestro es mejorar la vida de los humanos y los animalitos, porque vendemos medicamentos para ellos, pero en esta experiencia que queremos dar frente al cliente afuera también la reflejamos internamente, ¿no? Entonces trabajamos junto a Ditela, estuvimos haciendo un curso, un programa, en realidad fue un programa de agilidad, pero también muy intencionado, ¿no? Que dijimos, bueno,
una de las dificultades de que tiene agilidad, por lo menos desde mi experiencia, si otro tiene algún truco me lo cuenta, pero siempre agilidad lo vemos como aparte, ¿no? Entonces estudio agilidad, sé design thinking o no sé, la metodología que sea, pero cuesta mucho llevarla a la práctica. Entonces lo que hicimos fue explicar agilidad, pero con un outcome bien claro que fue el diseñar, hacer un MVP, un mínimo producto viable de lo que es la experiencia de liderazgo. Entonces los líderes autoconstruyeron su experiencia de liderazgo, que bueno, ahora la estamos presentando en la comunidad que les cuento y demás, porque va a ser, bueno, este es el MVP, pero la idea es como tomar este experimento y llevarlo a implementarlo con todas esas oportunidades y fortalezas que tenemos. Pero siempre también hay que pensarlo, tenemos seguramente algunos caminos ganados y obviamente siempre tenemos oportunidades, que es lo que nos entretiene el día a día, pero también les cuento eso porque también fue como de una forma como muy práctica de llevar parte de esta transformación y no solamente hablar el afuera, sino también lo de afuera traerlo adentro, ¿no? Y vivenciarlo a través de experiencia. Así que eso, si a alguno le suma también como idea, como práctica y demás. Muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias, Ana. Estamos ya en tiempo, sabemos que hay preguntas de parte de varios. Nuestra idea es que esto sea un primer espacio, en realidad no es un primer espacio, ya venimos con estos encuentros, así que los vamos a seguir invitando a estar conectados. Vamos a mandarles luego por mail el graphic que va a estar haciendo Dina y terminando de completar ahora para que todos les queden. Y como dije al principio, en realidad el objetivo tiene que ver con también generar acá comunidad, saber y reconocernos red, porque creo que potenciando las áreas de recursos humanos en espacios por fuera de nuestras organizaciones también nos vamos a enriquecer con diversidad, con ideas, con herramientas. Y desde nuestra parte, justamente ese es el objetivo que perseguimos, y más que el objetivo, en realidad es el propósito que desde Educación Ejecutiva tenemos, que es poder repensarnos y ayudarnos revisando internamente todo lo necesario para acompañarlos a cada uno de ustedes en sus organizaciones, con las dificultades, con los imprevistos, con todo lo que no nos imaginamos jamás que iba a pasar. Venimos de mundos muy certeros y nosotros también como Educación Ejecutiva necesitamos poder hacer ese salto hacia el mundo desconocido, incierto, cambiante, y creemos firmemente que es la educación y es la formación y son las experiencias de aprendizaje lo que al final transforman. Con lo cual, desde nuestro lugar es esto, es generar comunidad, es parar un poquito la pelota y repensarnos, llevarnos alguna herramienta y llevarnos conversaciones súper poderosas que nos permitan tejer esta red que está bueno que trasciendan las organizaciones. Así que estamos acá para acompañarlos con nuestras distintas áreas, con nuestra área de abiertos, que es el área que está liderando Rosario, en nuestra área de Training Pass, que estamos, ahí está Aldi ya la deben haber conocido también. Training Pass son todos los pases corporativos que pueden comprar en forma de paquete. Y nuestra querida área de la red, que hoy Majo no puede estar, pero que es la red de empresas por diversidad. Y por último, el área de InCompany, que estamos liderando junto a Celeste, que está por ahí. Así que muy, muy felices desde estos diferentes modos de poder ser catalizadores de aprendizajes, donde lo único que buscamos es facilitar y escuchar. Sí, Ro. Perdón la interrupción. Antes de irnos, mostramos como última placa la última versión de Dina para ver, antes de irnos, que seguramente más de uno debe estar curiosa de cómo quedó. Así que Dina, si querés compartirnos para ver tu obra finalizada. Ahí estamos viendo. No sé si nos querés contar algo al respecto o estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola. Bueno, Hola. Acá un poquito fui haciendo sobre todo Cine y el resto de las oradoras, Vicky y Ana, por ahí son las que pueden dar cuenta un poco de esto, pero fui registrando desde el principio, un poco lo de la atención que hablaba Sim.
después dónde tener que buscar, cuando habló de la alianza de cultura e innovación, ¿sí? La tolerancia al error, después se retomó al final y por eso lo agregué acá, en iterar, experimentar, abrazarlo, bomba que explota, el líder, que es constructor por excelencia, después hablaron de evaluaciones, del tsunami de la transformación, lo paso más o menos rápido, el ver para creer, los observables, las opiniones que fueron plasmando cada uno, la herramienta que nos dejó SIM para generar conversaciones. Y bueno, y por último, Ana, con su comunidad de líderes, el Customer Centricity, el Nos Cuidamos. También Vicky, hablando de la mentalidad de aprendizaje y la universidad corporativa. Excelente, bueno, en resumen. Perfecto, nos ha quedado entonces un gran registro que seguramente les estaremos compartiendo luego para que puedan retomar estas herramientas y estas ideas las veces que lo consideren necesario. Y ya entonces cerramos, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. De nuestra parte, muchísimas gracias por estar. La verdad es que la atención es difícil para todos, así que haber contado con cada uno de ustedes hoy es lo que permitió hacer un poco la diferencia. Así que de nuestra parte, súper agradecidos, nuestros contactos quedan ahí y como decía antes, buscamos ser flexibles, escuchar y poder acompañarlos, que ese es nuestro propósito, juntos aprender. Así que muchísimas gracias, un abrazo para todos.